en que aquellas empresas que no entienden lo que está pasando en materia climática, en materia medioambiental, en materia de diversidad, están cometiendo un error que les puede costar muy caro porque no están siendo capaces de adaptarse a un entorno que es cambiante. Yo creo que hemos fallado en ponerle un rostro humano a la agenda de clima, un rostro humano a la agenda medioambiental. Hemos bombardeado con siglas, es un tema complejo y que suele desconectar a los individuos. Entonces yo creo que tenemos un desafío con el mundo de los directores, con los ejecutivos, con los empleados de las empresas, pero también con el público general, de hacer que esta agenda sea una agenda más digerible, una agenda más comprensible. La cantidad de veces en que la agenda de sustentabilidad se alinea con una agenda directamente de eficiencia, de uso de recursos y por lo tanto reducción de gastos, es gigante. Hola, ¿cómo están? Soy Felipe León, fundador del Diario Sustentable, y están viendo hoy día un capítulo especial de Líderes que Inspiran, esta iniciativa que hacemos junto con el Instituto de Directores de Chile y con Chapter Zero Chile, para hablar sobre temas de liderazgo, sostenibilidad, innovación y colaboración. Hoy día me acompaña Montserrat Diosdado, ella es gerente de Sostenibilidad Alianzas del Instituto de Directores de Chile y también es coordinadora de la iniciativa de Chapter Zero en Chile. Así que bienvenida, Montse, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Felipe. Feliz de estar acá. Es mi primer Líderes que Inspiran, así que estoy muy contenta de estar acá y de recibirlos también en las instalaciones del Instituto, iniciativa que además de recibirnos físicamente, también es el host de esta gran iniciativa global que es Chapter Zero a nivel mundial. Son más de 100.000 líderes empresariales en 73 países que tienen este compromiso de directores que asumen llevar la acción climática a sus directorios y a las mesas de decisión. Oye, excelente. Y el entrevistado de hoy es un líder que nos viene inspirando hace rato. Yo diría, lo voy a definir como un emprendedor serial, porque ha emprendido con Sistema B, con Viña Polcura, con Triciclos, con la consultora Manuya. Fue champion de la COP de Chile. Así que le queremos dar la bienvenida a Gonzalo Muñoz. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Monse, Felipe. Un gusto estar acá. Oye, bueno, te defino como un emprendedor serial de impacto. Bueno, me encantó. Lo compro el concepto. Vamos. He seguido tu carrera durante harto tiempo. Me gustaría partir esta conversación con pasión, como qué te mueve, qué te inspira, qué te apasiona a ti desde el lugar donde estás hoy día. A ver, yo tengo la suerte de venir de una familia donde lo que nos mueve es el tema de la sostenibilidad en diversas dimensiones y con distintas formas de abordarlo, ¿no? Tenemos la suerte de tener una madre que es Jimena Bogavir, que lleva hablando de estos temas al menos desde mediados de los 80, y eso implicó que los tres hermanos nos criamos en un contexto donde este es el lenguaje familiar. Eso se ha traspasado incluso a la siguiente generación. Por lo tanto, sin duda que eso nos apasiona, y nos apasiona por evidentemente un sentido de deber, vemos problemas y hemos tenido la suerte de poder hacer el seguimiento a estos problemas durante varias décadas. Y me refiero no solo a los temas medioambientales, a los temas sociales, a los temas que tienen que ver también con el rol de las empresas y particularmente los temas de gobernanza de las empresas. Son para nosotros temas recurrentes, y a mí particularmente uno de los temas que más me apasiona son los temas asociados a las cadenas alimentarias y agrícolas. Ese es el submundo, digamos, de la sustentabilidad en el que más me ha tocado trabajar, por supuesto a través de la viña. De aquí me voy ahora a un campo de nueces que tenemos y en el cual me toca también hacer parte de mi trabajo. Yo hoy tengo el privilegio de estar liderando a nivel global la transformación de los sistemas alimentarios y agrícolas en este objetivo de cómo hacemos para alimentar en el futuro 10.000 millones de personas, hoy poco más de 8.000, de manera sustentable, sin en eso destruir nuestro planeta y por el contrario usar también la alimentación y la agricultura como herramienta de desarrollo en todas las dimensiones, como mecanismos para resolver la crisis ambiental y al mismo tiempo corregir algunos de los errores que hemos cometido en nuestro entorno natural. Oye, excelente, es un tremendo tema. Lamentablemente es un tremendo tema. Es tan complejo como casi imparable en el tiempo, porque es muy dinámico. Por supuesto, el sistema alimentario y agrícola está sujeto a todo tipo de desafíos. Hoy en día no solo es un contexto global
que está sometido a los embates, no solo la crisis climática, la crisis de contaminación, la crisis de pérdida de biodiversidad, sino que también es un sistema que se define como causante de gran parte del problema, ¿no? Se le atribuye un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, desde luego un sistema que usa un 70% del agua dulce, más o menos un 80% de la deforestación, es consecuencia del sistema agroalimentario en general, y más o menos un 60% de la pérdida de biodiversidad, en circunstancias que además tenemos como alrededor de, hoy en día, 800 millones de personas sufriendo hambre y más de 3.000 millones de personas en inseguridad alimentaria y un tercio de alimentos desperdiciándose. O sea, es una ecuación que por donde uno la mire está mostrando tremendos desafíos, un sistema vulnerable a la crisis climática, es vulnerable a los embates ambientales, sociales, financieros, pero además que hoy en día puede y debiera ser un contribuyente importante a las soluciones. Perfecto. Gonzalo, mira, voy a hacer aquí una incidencia personal ahora que hablabas de ese tema. Yo cuando hice mi tesis, voy a decir más de 15, para no decir 20, hablábamos ya de pobreza alimentaria y estos temas. Tú tienes una visión donde has visto cómo han ido avanzando no solamente el tema de la crisis alimenticia, el tema del cambio climático, eres un referente global prácticamente en todos estos temas, fuiste champion, y tú has visto los desafíos que se han ido presentando y también los avances. Cuando yo recuerdo mi tesis, ya teníamos números muy graves, ahora que avanzas, tú has ido dando estos números, son mucho más graves. ¿Cómo describirías tú, no solamente en el tema agroalimentario, pero cómo describirías el momento actual que estamos viviendo en el mundo, principalmente en la crisis climática, que a lo mejor nos convoca más por el tema Chapter 0, pero también como en general estamos avanzando, estamos retrocediendo? No podemos hacernos ciegos a lo que está pasando en el mundo político, pero por otro lado vemos que hay muchas cosas buenas que sí están pasando. ¿Cuál es tu análisis de toda esta situación? A ver, es un análisis de vaso medio lleno y vaso medio vacío. Y creo que es importante tener la mayor claridad posible de ambas dimensiones. Sin lugar a dudas, estamos en una situación dramática desde el punto de vista de cómo los seres humanos, estas 8.000 millones de personas y más, ¿no? Hemos afectado este entorno natural que nos acoge con un nivel muchas veces de ignorancia, arrogancia, con un nivel a rato bastante escandaloso de desidia respecto de cosas tan básicas como somos una especie más natural, que ha tenido por supuesto una serie de ventajas individuales que han hecho y colectivas que han hecho que hagamos cosas increíbles. Sin embargo, seguimos siendo un animal que depende de cosas tan básicas como aire, agua, alimento, por decir tres absolutamente básicas. Y pareciera que en el día a día no operamos con un sentido mínimo de al menos eso, que es elemental, tener conciencia absoluta de dónde viene, cómo se produce el agua, cómo se produce el aire, cómo se produce los alimentos en un contexto de un planeta, de un ecosistema que tiene regulaciones físicos, químicos, biológicos. Y como seres humanos pareciéramos estar encantados de la ciencia ficción, y creo que al menos estamos muy lejos de lograr balancear problemáticas globales, ecosistémicas, con simple ciencia. Es cierto que la tecnología está ayudando en muchos aspectos, pero ahí se produce un desfase de timing. Luego hay una característica del individuo, ¿no? Como individuos es natural que nuestra forma de operar tiene un anclaje en nosotros mismos como individuos y en el aquí y el ahora, ¿no? No tenemos, creo yo, la gran mayoría de las personas, la capacidad de abstraernos de eso que es nuestra realidad, que es el aquí, el ahora, yo. Más allá de que intentamos operar con una visión a ratos más generosa, a ratos más amplia, a ratos más valiosa, digamos, de quiénes somos y por qué estamos acá. La realidad nos está demostrando que los seres humanos operamos muy anclados en el día a día y en nuestro metro cuadrado. En ese contexto estamos viviendo las consecuencias de esa desidia, ignorancia, inoperancia, y hoy las manifestaciones de la crisis ambiental son cada vez más evidentes. Puede ser, como tú dices, a través de crisis climáticas que nos están golpeando en la cara en todo el mundo,
con un desajuste de los parámetros ambientales que, de nuevo, lo llevo a mi entorno. Yo soy agricultor. Para yo poder proyectar no solo la cosecha del año o el cultivo del año, para poder proyectar en muchos casos cultivos que se proyectan décadas, tengo que tener una mínima certeza de que esa planta, ese animal, ese cultivo, esas interacciones van a ocurrir en un contexto de temperatura, luminosidad, de pluviometría. Los alimentos no van a poder desarrollarse, al menos no en el cortísimo y mediano plazo, de otra forma que no es en un contexto natural. Algunos de ellos se pueden llevar al laboratorio, algunos de ellos se pueden llevar a granjas urbanas, y yo estoy trabajando también en esos temas. Sin embargo, la gran cantidad de alimentos que nosotros comemos requieren de un ecosistema mínimamente estable. Y yo entiendo que la mayoría de la gente opera más bien en, no, pero si yo voy a una tienda y compro alimento, el alimento aparece ahí, después me parece raro que sube y baje el precio. Bueno, cuando tú estás al otro lado de la cadena, en el inicio de la cadena, sabes que necesitas ciertas condiciones básicas. Entonces, hoy, y eso lo podemos llevar a distintos temas, muchos de ellos asociados a salud. Hoy en día, en un país vecino como Brasil, la preocupación número uno de la ciudadanía es la condición de salud que se ve afectada por las olas de calor, ¿no? Y estamos viendo cómo las olas de calor cada vez más extremas afectan la condición básica de salud de las personas. Esa va a ser una prioridad importante en la COP30. Dicho esto, y enfrentando este desafío monstruoso y con un nivel de angustia respecto de cómo estamos, ha habido también una serie de avances. Si nosotros nos vamos atrás, 10 años, al entorno y al contexto del Acuerdo de París, ¿no? En el año 2015, bueno, en ese momento el mundo estaba lanzado a un aumento de temperatura proyectado sobre los 4 grados, ¿no? Y hoy en día estamos hablando de aproximadamente 2,7. 2,7 sigue siendo catastrófico, sin embargo es mejor que los 4,5, 5 grados a los que estaban proyectados antes. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, muchas cosas que tienen que ver con, a ratos, un aumento notable de la conciencia, ¿no? Y vemos cómo cada vez más salen las encuestas de que la gente está realmente preocupada de esto. Si hoy en día hacemos una encuesta en la juventud en nuestro país, nos vamos a encontrar con que esta es una preocupación, y una preocupación tan importante que lleva incluso a un debate nacional como es el que los jóvenes no están necesariamente convencidos de querer tener hijos. Y la razón número uno suele ser porque en un planeta que se estresa, que pasa a estar en condiciones tan dramáticas como las que estamos viviendo ya, y que puede ser aún peor, aparece razonable como que los jóvenes digan, opa, ¿cómo me relaciono yo con ese futuro que parece tan incierto? Pero por otro lado también tenemos un avance impresionante en tecnologías. La energía en el mundo se ha descarbonizado de forma fascinante. Hemos tenido un avance, y Chile es un gran ejemplo de ello, de la no solo electrificación de muchos sectores y de muchos procesos, maquinaria, etcétera, sino que un avance extraordinario de la energía eléctrica renovable. Y eso ha llevado a luego procesos tan interesantes como cambios asociados a la movilidad y el transporte, o incluso, volviendo al tema que yo estaba mencionando, electrificación y limpieza de sistemas de maquinaria en el mundo agrícola. Hay un mayor convencimiento de la importancia de entrar en procesos de producción agrícola que regeneren los entornos. Estamos hablando de procesos que en algunos casos van a tomar mucho tiempo, digamos, porque regenerar un ecosistema es un esfuerzo gigante, pero ya hay un grado de relevancia que tiene ese tema a nivel bastante amplio. Hay una descarbonización importante del sector financiero global, una preocupación clave de que el dinero, y ahí viene también el tema de los gobiernos corporativos, el dinero esté puesto en aquellas tecnologías, modelos de negocio, etcétera, que ayudan a construir ese mundo mejor, o que al menos disminuyen el impacto negativo, etcétera. Son muchos los ámbitos en los cuales hemos mejorado, por lo tanto, como te digo, hay un balance ahí. Dicho eso, no estamos bien y estamos tarde. Oye, ahí quiero tomar, porque dijiste, hay un aumento notable de conciencia en los jóvenes, pero también tenemos movimientos hoy día políticos que están negando los temas de sostenibilidad, sustentabilidad, ESG, y empresas que, mirando a los líderes, los discursos que tienen, dicen, oye, paremos esta agenda o no avancemos tan rápido. ¿Cómo lo estás viendo eso y qué perdemos si es que no avanzamos? A ver, yo creo que esas personas que hoy están siendo probablemente muy
muy vocales, ¿no? En esto, siempre estuvieron con esa mirada. Lo que pasa es que ahora se sienten más apoyados por un entorno, particularmente por un cambio de gobierno en los Estados Unidos, como para levantar la voz y decir, oye, esto es lo que yo creo. Y es válido, digamos, que haya gente que cree en una cosa o en otra. Lo interesante es irme a los facts, digamos. Yo puedo creer muchas cosas, pero lo concreto es que hoy hay factores tan simples como somos muchas personas habitando un entorno finito de una manera que aumenta la destrucción de ese único entorno. Eso, digamos, cualquier persona que niegue si el cambio climático o no, si lo llevamos a este escenario y lo diría, bueno, demuéstrame entonces que la forma de habitar los seres humanos de este planeta proyectado al infinito no está aumentando el daño. Y eso es matemática, esos son números. Segundo, hay un aumento de la concentración de gases de efecto invernadero y eso es ciencia, es física. Esos gases de efecto invernadero absorben calor en la atmósfera y eso tiene un efecto. Entonces, una cosa es que venga alguien que te opine, y con todo el respeto a cualquiera de las ciencias y de los ámbitos de conocimiento diversos que deben existir, digamos, que venga una persona que no es alguien que efectivamente ha estudiado la ciencia climatológica o la física de los ecosistemas, que venga a opinar, me parece válido. Otra cosa es, oye, refirámonos a los facts y en función de esos facts tomemos decisiones. Entonces, que haya personas que tienen opiniones, en fin, eso siempre ha estado, hoy en día están mucho más vocales. Respecto de las empresas, es bien interesante porque lo que hemos visto es que aquellas empresas que de alguna manera se han salido muy rápido, yo las clasifico de alguna manera en tres tipos. Están algunas que claramente nunca estuvieron, ¿no? Que más bien se sumaron a una tendencia que hubo hace 4 o 5 años de manera ejemplar en el mundo, de organizaciones de todo tipo, asumiendo compromisos y llevando a cabo cambios relevantes, y algunos de ellos simplemente asumieron el compromiso, pero no llevaron a cabo los cambios, ¿no? Y eso después nos generó una tensión que también se ha ido resolviendo en el tiempo de limpiar esa lista, decir, oye, ¿quiénes son y quiénes no son? Por lo tanto, desde la perspectiva de entender quiénes son y quiénes no son, estas organizaciones y estas personas hacen un tremendo favor, porque ayudan mucho a definir, ok, estas nunca estuvieron, y si tenían la duda, ya está claro. Después tienes otras que lo que están haciendo es navegando con mucha cautela un escenario donde hoy sabemos que particularmente en los Estados Unidos y de algunos otros países, pero particularmente en los Estados Unidos, si tú dices ciertas cosas, usas ciertas tecnologías, te conviertes en un target para el gobierno y eso te puede generar una serie de daños. Entonces hay desde una preocupación que es válida, decir, yo no quiero ser target, yo no quiero que a mí me estén disparando. Dos, tengo una responsabilidad respecto de mis accionistas, respecto de mis empleados, y por lo tanto me preocupa que por mantener este relato, ¿no? Y muchas de esas organizaciones lo que están diciendo es, voy a bajar el relato. No quiere decir que necesariamente esté bajando las acciones, ¿no? Y eso tenemos muchas. Y algunas de ellas, es muy interesante, ¿no? Hay algunas de ellas que están diciendo, ¿sabéis que de todos estos temas que el gobierno parece estar tan en contra y tan violentamente en contra, ok, estos 2 o 3 temas sí los voy a dejar, pero estos otros no, porque estos temas para mí son centrales, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de la diversidad y las minorías sexuales o los grupos de la población más vulnerable, en fin, ha habido empresas que han dicho, hey, yo bajo ningún punto de vista voy a dejar de trabajar con y para esos grupos, porque mi empresa se sostiene en el pilar fundamental de la diversidad. Hemos visto multinacionales gigantes diciendo, y es sorprendente, ¿no? Porque dicen, mira, estos temas de acá los puedo bajar en la narrativa, pero estos nicas, ¿no? Como decimos. Y después hay otros grupos de empresas que están siendo más bien estratégicos, algunos de ellos diciendo, oye, este es un muy buen momento para yo incluso levantar la voz, ¿no? Esta es mi narrativa, esta es mi épica, aquí es donde yo brillo. Y yo voy con todo, diciendo, no, esto es en lo que yo creo. Y yo voy con todo porque conozco la ciencia climática, o porque conozco los desastres medioambientales, o porque conozco el valor de ser una empresa que está ayudando a resolver estas problemáticas, o porque realmente creo en los valores de los aspectos de diversidad, inclusión. Entonces hay distintos tipos de empresas, y yo creo que es interesante el momento para no solo depurar esa lista y saber cuáles son los valores que realmente mueven a las compañías, como hay compañías que, creo yo, se están viendo muy expuestas, y eso no va a ser gratis, a sus públicos internos y externos, en rápidamente haber borrado con el codo lo que habían escrito,
Y yo creo que los primeros públicos que van a reaccionar son los trabajadores, digamos. Hay empresas que fueron muy vocales en empujar esta agenda y con un apoyo gigante de sus trabajadores, de su talento, y hoy el desentenderse de eso para ir a congraciarse con estos personajes, los va a exponer, digamos, sin lugar a dudas. Y después hay otros que están viéndose incluso expuestos a boicots en las góndolas, digamos. Claro, tocando el tema de las empresas, si bien estamos hablando mucho lo que pasa en Estados Unidos en particular, esto innegablemente en algún momento va a llegar también acá a Chile, si no es que ya está empezando a llegar, hay quien está empezando a cambiar sustentabilidad por resiliencia, vamos cambiando de términos, pero sí de alguna manera vemos que las empresas chilenas y sus directorios habían o han avanzado, y lo puedo confirmar, tú lo puedes dentro de como el directorio de Chapter 0 del que eres parte aquí en Chile, han avanzado y están incorporando los temas de sostenibilidad desde la estrategia. Para ti, si pudieras pensar en buenos ejemplos o algún ejemplo inspirador de una empresa que sabes que se tomó ya en Chile, el tema especialmente puede ser la sostenibilidad, o si no, el tema del cambio climático, y dijo, le dio la vuelta y lo hizo una ventaja competitiva porque se lo tomó en serio y lo tomó desde el directorio, por ejemplo. A ver, y hablando de un competidor mío que me parece que ha tomado ciertos caminos admirables, Conchitoro, una empresa de las más grandes vinícolas del mundo, que ha seguido un camino de entender la ciencia, y Conchitoro fue la primera empresa chilena en sumarse a Science Based Targets. Me consta como ellos no solo se han sumado a seguir esas directrices, sino que también han estado permanentemente aportando. No basta con que tú digas yo me sumo. Si tienes dudas, si te parece que hay algo más que agregar, bueno, ve y aporta tu conocimiento y tu experiencia. En ese sentido, Conchitoro ha sido realmente ejemplar. Para mí es un orgullo además que hoy en día sea una empresa B certificada, y me gusta cómo eso lo han ido transformando en una ventaja competitiva, ¿no? Por algo tienen el sello B en la etiqueta y por algo están permanentemente comunicando sus esfuerzos en materia de sustentabilidad y se van convirtiendo, como digo, no solo en un referente en el mercado, por supuesto, siendo una empresa que creo que está en 130 países, digamos, tiene un alcance gigante de poder usar probablemente más en algunos países que en otros, en algunos mercados más que en otros, con algunos clientes más que en otros, esta ventaja competitiva. Ahí tenemos una empresa que yo creo que es ejemplar incluso como desde lo histórico. Más reciente, Copec, Compañía de Petróleos de Chile, que hace poco dijo, no, nosotros entendemos que por un lado el petróleo está de salida, hay tecnologías que están avanzando que son extraordinarias, ¿no? y vieron cómo se venía el vehículo eléctrico, pero al mismo tiempo entendieron que Chile, como país fundamentalmente importador de combustibles fósiles, tenía que tener una lógica de uso de la energía diferente, ¿no? Y si bien, por supuesto, sigue siendo una empresa cuyo principal producto son combustibles fósiles, tiene una trayectoria diseñada para llegar a que esos combustibles fósiles sean una fracción menor de las ventas hasta que quizá el día de mañana sea cero, con acciones tan concretas como estar comprando y invirtiendo en startups para generar una disrupción dentro de su propio modelo de negocio, y eso implica un cambio cultural gigante, y eso es sumamente interesante, ¿no? Cuando te das cuenta que hay una de las mayores tensiones es poder pedirle a una persona que agradezca que los últimos 20 años, 30 años vender petróleo fue fantástico. A partir de ahora no te quiero decir que te sientas avergonzado de eso, pero empieza a cambiar tu chip de qué es éxito, ¿no? Porque se genera esa confrontación de decir, espera, pero yo estoy súper orgulloso de lo que hice en el pasado y ahora tengo que tratar como de negarlo. No se trata de eso, sino que se trata de decir cómo usas toda esa capacidad, ese ingenio, esa creatividad, esa capacidad de gestión en pos del mundo que quieres construir. Y hay, sin lugar a dudas, una tensión de, para construir lo que tiene que crecer y desarrollarse, tenemos que también ir dejando de lado otras cosas y a veces dentro de la misma organización. Muy excelente. Te quiero llevar un poco a eventos internacionales. Hace poco fue la COP29 en Bakú. Hubo líderes que no fueron, hubo discusiones,
hubo financiamiento que se puso sobre la mesa y prontamente va a ser también la COP30 en Brasil, viene a Latinoamérica. Creo que esos dos escenarios. ¿Cómo viste la COP de Bakú, la 29, y qué esperas que venga para la 30? La COP29 en Bakú, en Azerbaiyán, fue una COP bien particular, ¿no? Porque primero, para quienes no lo sepan, hubo un momento en que esa COP estuvo de alguna forma en vilo, ¿no? Porque las COPs van rotando en 5 macroregiones globales, tocaba Europa del Este. Europa del Este está con el conflicto entre Ucrania y Rusia, y por lo tanto la posibilidad de que esa zona geográfica, esos países se pusieran de acuerdo en cuál país los iba a representar acogiendo la COP29 se arrastró durante mucho tiempo sin resultado, ¿no? Porque el bloque estaba totalmente dividido, estaban los países pro Rusia, los países pro Ucrania, y por lo tanto no había forma de llegar a un acuerdo de qué país los iba a representar. Y de hecho entramos a la COP28 en Dubái el año anterior con esa duda y con Brasil ya empezando a pensar el que quizás tenía que tomar la COP de manera anticipada. Nunca se había dado este escenario, ¿no? Entonces empezaron a aparecer todo tipo de teorías de qué iba a ocurrir. Finalmente los dos países que podían llegar a acuerdo eran Azerbaiyán y Armenia, porque eran los dos países que contaban con el beneplácito de los dos bloques, y ellos dos entraron en conflicto. Hasta que lo resolvieron durante los días de la COP28 en Dubái, diciendo aquí hay un acuerdo, y por lo tanto todos se alinearon con la presidencia de la COP29 en Azerbaiyán. Con eso quiero decir que fue muy de último minuto, ¿no? Y después, como anécdota, digamos, Armenia se adjudicó la COP17 de biodiversidad, ¿no? El año pasado también tuvimos la COP16 de biodiversidad en Colombia, la 17 va a ser en Armenia, también toca ese sector, esa macro región. Entonces era una COP que tenía además pocos temas más que el de la definición de el nuevo objetivo global de financiamiento climático. Tenía así un pendiente que se podía cerrar, que era el finalizar todo el libro de reglas del artículo 6. O sea, dos temas que eran súper pesados y que costaba imaginar que se pudieran resolver. Y entonces te reconozco que muchas personas teníamos poca esperanza, e incluso se supuso que quién va a ir a Bakú, ¿no? Era como esa era la norma. Bueno, resultó ser la segunda COP más masiva de la historia. Fue bien impresionante la cantidad de personas que estuvimos en Bakú. Luego, el primer día se concretó el libro de reglas del artículo 6, un gran paso. Y luego, en este gran nuevo objetivo de financiamiento, se aumentó de 200 a 300 billones en un contexto, $billion, ¿no? Para ponerlo en términos gringos, y en una conversación global de que lo que se necesitaba era $1.3 trillion, ¿no? Entonces, de alguna forma se llegó a un cuarto de lo que se cree que se necesita. De nuevo, es un vaso medio lleno, medio vacío. Hay gente que te va a decir, quiere decir que no se avanzó en nada, porque de acuerdo a las inflaciones. Hay gente que te va a decir, oye, eso es más que lo que antes teníamos, y ya es significativo que se haya logrado algún nivel de avance, en un contexto, como bien dices tú, de una geopolítica que se enredó por completo. Cuando estábamos en Bakú ya se había elegido el nuevo presidente de los Estados Unidos. Tuvimos una COP en que el presidente de Argentina decidió retirar su delegación como una manifestación de desalineamiento con el tema. Entonces, fue una COP que logró sacar de alguna forma dos temas de la agenda. El de financiamiento se va a mantener, pero lo que sirvió es para dar ciertas luces de qué esperar para la COP30, claramente, ¿no? Fue una muestra de en qué momento estamos. Y el momento en que estamos es, por supuesto, un momento en que la geopolítica global está incidiendo en cada una de estas instancias. No cabe ninguna duda de que en ese sentido la COP30 va a ser muy compleja, ¿no? Se espera, por supuesto, que Estados Unidos, que va a seguir participando, porque se retiró del Acuerdo de París, pero no se retiró de la Convención, ni se retiró del Protocolo de Kioto. O sea, van a estar ahí la delegación de Estados Unidos, probablemente van a ir con instrucciones más bien de generar todo tipo de disrupciones. Lo mismo podríamos esperar de Argentina y de otros países. Eso hace que la estrategia, y lo podemos escuchar claramente del presidente designado de la COP, Andrés Correa do Lago, él está diciendo el gran objetivo de la COP30 va a ser
la implementación del Acuerdo de París. ¿Eso cómo se lee? En términos de las negociaciones, no hay mucho que negociar. Lo que se va a recibir son las contribuciones nacionalmente determinadas, los compromisos de los países que tienen que renovarse al alza, y lo más probable es que cuando hagamos el balance de todo eso va a ser negativo. Nos vamos a encontrar con un escenario donde los compromisos de los países probablemente van a ser sumados todos menores de lo que se necesitaría. Por lo tanto, en el mundo de la negociación, las circunstancias van a ser realmente adversas. ¿Qué es lo que está haciendo Brasil? Sacando los logros, o los potenciales logros, y los potenciales factores de éxito de la negociación, y lo está colocando en la agenda de acción, que es lo que tradicionalmente han liderado los Climate Champions. En este caso, la estrategia es crear una agenda de acción sólida de estados y actores no estatales, conjunta, ¿no? Y de esa manera lograr un potencial resultado que tenga que ver con una unificación de los elementos de implementación, una COP en la que lo que deberíamos ver es, me toca, yo en este momento estoy asesorando al gobierno brasilero desde Ambition Loop, hemos estado teniendo reuniones semanales para ayudar a entender cuáles son esas prioridades y cómo esas prioridades se pueden llevar a demostraciones concretas, con métricas concretas que puedan llegar a hacernos decir a la salida de la COP30, así es como estaba el mundo hace 10 años atrás cuando firmamos el Acuerdo de París, así como estaba el mundo a principios del 2025, miren lo que hemos logrado avanzar en estos 12 meses, y esto es lo que queremos lanzar hacia adelante, una COP que hable de implementación, en términos negociadores, NDCs y Global Stocktake, en términos de agenda de economía real, acciones concretas que contribuyan también a esas herramientas del proceso de negociación. Buenísimo. Yo me voy a salir un poco del tema porque no quiero que se termine esta oportunidad sin preguntarte. Estamos en el Instituto de Directores de Chile, tú eres director de Chapter Zero Chile, eres director de varias empresas y organizaciones. Y en tu experiencia, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el nivel de preparación de los directorios de Chile para liderar esta transformación de la que estamos hablando, la que necesita el mundo? ¿Qué falta, si es que no es todavía, para que sea prioritario en las mesas de decisión? Y sobre todo, ¿qué mensaje le darías a los directores que, por ejemplo, no ven el cambio climático como una prioridad frente a, no sé, la urgencia financiera o la operación diaria? A ver, como gestor de cualquier organización, y luego como CEO o como director de empresa, yo creo en esta frase que me toca repetir muchas veces, digamos, el resultado financiero para una empresa es como el oxígeno para los seres humanos. Lo necesitas para sobrevivir. Sin el resultado financiero, la empresa muere. Sin embargo, nadie debiera decir que nació y vivió para respirar. En ese sentido, la esperanza es que no haya directores que crean que estas son agendas que se contraponen. No lo son. Estamos hablando de cómo fortalecer los resultados de las empresas en materia financiera a partir de entender su contexto cada vez mejor. Incluso lo dijo Friedman, ¿no? El contexto hace y provee cuáles son aquellas reglas éticas que tú debes seguir. En este minuto estamos frente a una situación en que aquellas empresas que no entienden lo que está pasando en materia climática, en materia medioambiental, en materia de diversidad, están cometiendo un error que les puede costar muy caro porque no están siendo capaces de adaptarse a un entorno que es cambiante. Y en ese sentido yo veo un buen nivel de comprensión de esa lógica en el mundo empresarial chileno, y entiendo que haya los diversos niveles de pragmatismo. Al mismo tiempo también hay empresas chilenas que tienen esto metidos bien en la misión y son capaces de sacarle el jugo al concepto de yo voy por un propósito, voy por algo que va más allá de la rentabilidad financiera, sin en ningún caso no perder el compromiso por la mirada financiera. Dicho eso, yo creo que lo que estamos viendo también a nivel global es como gran confusión y estos ataques al tema de ESG o el tema del clima o el tema de la diversidad. Yo creo que tiene que ver también con un fallo de quienes hemos estado promoviendo estos temas. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de la cantidad de veces en que obviamos
lo que yo decía al principio, que las personas al final se mueven por el aquí, el ahora, el yo. El ser humano, yo creo, es intrínsecamente egoísta. Egoísta a veces es súper individualista o a veces es mi núcleo, digamos, pero a la larga esa es muchas veces su motivación última y por lo tanto yo creo que hemos fallado en ponerle un rostro humano a la agenda de clima, un rostro humano a la agenda medioambiental. Y se ha hecho muy compleja. Yo entiendo que hay una persona que no entiende la ciencia climática, no entiende la biología, no entiende los parámetros físico-químicos, en fin, y por lo tanto, además, hemos bombardeado con siglas, es un tema complejo y que suele desconectar a los individuos. Entonces yo creo que tenemos un desafío con el mundo de los directores, con los ejecutivos, con los empleados de las empresas, pero también con el público general, de hacer que esta agenda sea una agenda más digerible, una agenda más comprensible, una agenda que le llegue a la ciudadanía de forma más amable, porque al final habla de la subsistencia, el bienestar, la prosperidad de cada una de las personas. En ese sentido, yo espero que en este contexto tan complejo, a nivel global, incluso a nivel nacional, seamos capaces de desgranar lo que es ruido, de dónde hemos fallado y podemos mejorar, de dónde hay elementos que son absolutamente sólidos, inamovibles, volviendo a lo que hemos hablado, la matriz energética se va a seguir descarbonizando, sea por motivos meramente económicos, por temas tecnológicos, por temas morales, llámalo por lo que tú quieras, digamos, pero nuestra matriz energética se va a seguir descarbonizando a una velocidad incluso muy superior a lo que nos imaginábamos hace 3, 4, 5 años atrás. Buenísimo. Quiero terminar esta conversación porque ya estamos en el tiempo. Lo dijiste, que la agenda fuera más digerible, más comprensible. ¿Con qué acción concreta podrías hacer un llamado para un gerente, para un director, para un colaborador de una empresa, para una persona de pie de la calle pueda hacer mañana para empezar a trabajar en esos temas de sustentabilidad, cambio climático? ¿Cómo ves eso? O sea, yo creo que siempre hay factores que podemos tomar desde, por un lado, elementos financieros, ¿no? Yo creo que es importante que ojalá toda empresa en Chile entienda el valor actual y de mediano plazo que implica descarbonizar tu matriz energética. No hace ningún sentido. Yo lo digo, yo trabajo y me ha tocado fundar o soy director de empresas de distintos tamaños. Todas tienen paneles solares en este minuto, pero no por una cuestión ni siquiera de, oye, porque estamos ayudando al clima. No, es porque eso es obvio, la energía es más barata y te baja los costos, digamos. Entonces, no tomar esa decisión, no tomar decisiones que tienen que ver con eficiencia energética. Compadre, gaste menos. Mirar los insumos, ¿qué estoy comprando? ¿Cómo hago para generar menos basura a partir de comprar menos basura? La cantidad de veces en que la agenda de sustentabilidad se alinea con una agenda directamente de eficiencia, de uso de recursos y por lo tanto reducción de gastos, es gigante. Explore todas esas. Y después vea cómo involucrar a un público interno o externo que yo creo, y en mi experiencia, está ávido de ser parte de esto. Entonces, lo que hemos visto, yo no he visto nunca un programa interno dentro de una empresa que busque hacer partícipe al equipo de una iniciativa de sustentabilidad que tenga un mal resultado. Por el contrario, siempre es evidente que eso ya sea generó un mejor clima o generó un mejor nivel de vínculo de las personas con la compañía, o incluso generó innovaciones que después permitieron que se mejorara el modelo de negocio, el modelo de servicio, etcétera. Y lo mismo hacia las comunidades o el entorno de la empresa o por supuesto los clientes. Entonces yo creo que vale en este minuto hacerse esas dos preguntas. Busca todos los niveles de eficiencia y vas a darte cuenta de cómo redujiste energía y recursos que estaban impactando el medio ambiente y por lo tanto te ganaste un poroto ahorrando plata. Y después trabaja con tu gente para que estos elementos sean parte de la cultura de la compañía y vas a generar un valor adicional en la relación con las personas. La tercera ya es, métete en el modelo de negocio. Los modelos de negocio, todos, en su gran mayoría, digamos, pueden ser mejorados a partir de variables asociadas a la sustentabilidad. Oye, ¿hay algún libro hoy día que esté en tu escritorio, en tu velador, o que haya estado, que recomendarías leer para meterse en estos temas? A ver, en este momento en el velador tengo
tengo un libro que lo reviso cada cierto tiempo, que es La rebelión en la granja, de Orwell. Me parece que es interesante repasarlo cada cierto tiempo como un libro que nos habla de cómo funcionamos los seres humanos en ese sentido. Uno que yo recomiendo habitualmente, en este momento no está en mi velador, está en el velador de mi hija, es el Ministry of the Future de Kim Stanley Robinson. Es un libro grande y yo la verdad es que cuando me preguntan recomiendo léete el primer capítulo. Léete el primer capítulo de ese libro porque te va a ilustrar el desafío que tenemos al frente y por lo tanto la urgencia de tomar acción. Oye, buenísimo. Se nos pasó volando el tiempo, así que te quiero dar las gracias, Gonzalo, por habernos acompañado en este capítulo de la nueva temporada de Líderes que Inspiran, y gracias a ti, Monse, también por el espacio y por esta colaboración que hacemos con el Instituto de Directores de Chile y Chapter Zero. Gracias, Felipe, gracias, Gonzalo. Felices de recibirlos aquí y bueno, especialmente hoy tuvimos un invitado de lujo, así que muchas gracias, Gonzalo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Monse, Felipe, un gusto. Espero volver a verlos pronto.